Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 15 de junio de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego, esto es en Facebook, también en Twitter a través de Periscope. Tiene la tercera opción, que descargue desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompañe en la transmisión ininterrumpida. Vamos a tener habilitados dos números de teléfonos, los tiene ahora en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar después del primer segmento de Conexiones. Esto será como a eso de las 5:25 de la tarde para que pueda marcar en ese momento, y a partir de ahí pues consideraríamos entonces la opción para que ustedes puedan participar con la pregunta o el comentario para nuestros invitados. Antes de presentárselos esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los medios de comunicación y en redes sociales. Esto recién se ha confirmado hace algunos minutos. Dice que el juez resolverá la próxima semana sobre Funes y sus familiares. El retraso se debe a lo voluminoso del requerimiento fiscal, según la oficina de prensa del Centro Judicial. El detalle es que el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador resolverá entonces hasta la próxima semana la situación jurídica del prófugo Mauricio Funes, su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Segovia, sus 2 hijos y 11 acusados más en el caso saqueo público de 351 millones de dólares. En esta versión del diario de hoy dice que los 15 prófugos no estuvieron representados por ningún abogado defensor en la audiencia inicial, por lo que el juzgado tiene que resolver con base al requerimiento de la Fiscalía General. La oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez informó que el juez ha retrasado la decisión por lo voluminoso de este requerimiento. Esta es la portada de los periódicos de este día. El diario de hoy dice que Funes pagó viajes de placer con dinero de la presidencia, más de $1.200.000. Fueron cargados a una cuenta de Capres o Casa Presidencial para pagar viajes turísticos de Funes y allegados. La foto que usted ve en la parte inferior dice: Turba ataca la Asamblea Legislativa. Más adelante hablaremos de ese tema en específico. Los viajes pagados con fondos de Casa Presidencial y Funes, que financió viajes de placer con dinero público, en la versión que ha desarrollado el diario de hoy. Ahí tienen el destacado, por ejemplo, viajes de familia de Piñato por $600.000, hijo de Funes que viajaba con sus amigos más de 100.000, viajes para todos los gustos, dice Ada Michelle Guzmán. El caso también del ex secretario privado de la presidencia, que habría gastado $148.000 en 67 viajes. Piñato no devengaba salario, pero se gastó $862.000 en turismo. Es la versión también que desarrolla el diario de hoy. Los vuelos en clase ejecutiva de Michi y otros excesos. La actual pareja de Funes tiene orden de captura. Usó grandes sumas de dinero provenientes de la presidencia, según la Fiscalía. El FMLN, que defiende actos de vandalismo contra la Asamblea Legislativa. Esto tiene que ver con los hechos que se originaron el día de ayer, cuando estudiantes, trabajadores, sindicalistas de la Universidad de El Salvador llegaron hasta el recinto legislativo y ahí se originó una trifulca. Llegaron a protestar por el tema de supuesta privatización del agua. La prensa gráfica: juez define sobre prófugos y Funes. Es lo que ya comentábamos antes, la decisión que ha tomado hace algunos minutos David Rivas, exsecretario de Comunicaciones, que se entregó el día de ayer. Aquí está el caso del vocero de Funes, sin justificar, dice $1 millón. Es el caso de David Rivas, ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, que se presentó ayer al Juzgado Quinto de Paz, que ordenó su captura. Algunos decían, bueno, si se presentó de manera voluntaria, ¿por qué inmediatamente tiene que ser enviado a la cárcel? ¿Por qué tampoco se le dieron entonces medidas sustitutivas como el arresto domiciliar? Sobre todo porque había ahí expresa de alguna forma una disposición de parte del ex secretario de Comunicaciones. Aquí hay un poco de detalles de lo que le están acusando al ex secretario de Comunicaciones del presidente, entonces Mauricio Funes. El país queda mal posicionado por el desvío de dinero. Arena, PCN y Gana cautelosos a aprobar más deuda para Ciudad Mujer, porque en gestión de Funes se utilizó mal el dinero del proyecto. Esta es la versión periodística. Investigado por caso de saqueo es embajadores el caso de Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, de Mauricio Funes y de Sánchez Serén, y ahora es investigado por la Fiscalía General por el caso saqueo. Ahí está una fotografía donde está prácticamente, fue recibido ayer como nuevo embajador en México, ahí en el Distrito Federal. Discusión por la ley de agua pasó hasta fase violenta, lo que comentábamos antes. Tenemos un video por ahí que lo vamos a mostrar para que usted lo pueda conocer. Dice: un encontronazo entre supuestos estudiantes de la UES y vigilantes de la Asamblea Legislativa creó desorden y más tensión.
Aquí tiene el seguimiento, los heridos en disturbios entre estudiantes y vigilantes. El caso de un camarógrafo de Gente B es el que tiene ahí, que se llevó la peor parte porque una piedra rompió un cristal ahí en asamblea y el cristal cayó sobre el brazo y eso le provocó entonces heridas bastante de consideración en el brazo derecho. Diario El Mundo, disturbios en Asamblea Legislativa y el FMLN que advierte más protestas. La derecha descarta privatizar el agua, pero el FMLN no le cree. Esa es otra versión que hay sobre toda esta discusión que se está planteando y aquí la diputada, en la foto que usted ve en la parte inferior derecha de su televisor, la diputada que mostró los recibos de ANDA, donde se supone que la vivienda de Mecafé acá en San Salvador está cobrándose con un recibo mensual de $2.39 por los servicios de agua potable, es decir, de ANDA. Pues bien, la crisis en Nicaragua que impacta los precios de los lácteos y el frijol, esto ya se ha confirmado que hay un fuerte efecto sobre el tránsito en esa zona, sobre todo el comercio internacional en la región centroamericana. Pues bien, eso es lo que hay en los medios de comunicación y las últimas noticias importantes. Quiero mostrarles ahora a ustedes un video que ya está en redes sociales de uno de los medios que cubrió también y vean un poco cómo fue el tema este de la trifulca que se generó en la Asamblea Legislativa cuando estudiantes, sindicalistas y trabajadores de la Universidad de El Salvador marcharon desde el recinto legislativo y llegaron a la Asamblea Legislativa. Ahí en la Asamblea Legislativa se supone que una delegación de la universidad entraría. Los primeros que encabezaban el ingreso era que habían retornado unos diputados del FMLN y estaban regresando al recinto legislativo, pero ahí también iba el rector de la universidad con algunos supuestos estudiantes y ahí se generó. Vamos a ver el video. Bueno, las imágenes que estaban viendo ustedes tienen que ver con ese, es un corto de imágenes de cómo se generó ese tensionamiento ahí en la Asamblea Legislativa el día de ayer. Lo analizaremos un poco más adelante, sobre todo por el tema ya en profundidad de la opinión de nuestros invitados. Sí, lo que está en el fondo efectivamente tiene que ver con privatización o no del agua potable en El Salvador. A lo mejor con nuestros invitados nos aproximamos un poco a este tema. Pues bien, para iniciar queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios en San Salvador Ulises del Dios Guzmán. Él es un reconocido abogado, es magistrado de Corte Suprema de Justicia. Ulises, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, William. Perfecto, agradecemos también a José Antonio Castillo, el coronel José Antonio Castillo, ex candidato no partidario y bueno, obviamente nos está acompañando con alguna frecuencia también en el análisis de los temas de coyuntura. Buenas tardes, José Antonio, bienvenido. Buenas tardes, William. Un saludo a toda la audiencia y estamos nuevamente dispuestos a colaborar en estos temas. Bueno, perfecto. Iniciamos entonces. A ver, lo que hemos tenido, a ver si hacemos un balance de lo que ha ocurrido de lo más relevante durante la semana. Ulises, quiero comenzar con usted. El caso Mauricio Funes es lo que, bueno, está en todos los medios de comunicación, la portada de los medios impresos, a nivel internacional, desde luego, no la connotación que tiene, porque prácticamente estamos hablando del tercer presidente de la República en los últimos años que es procesado. En este caso que él, obviamente el expresidente Funes está ahora asilado en Nicaragua, pero ya de cerca de una treintena, de un poco más de una treintena de personas que supuestamente han sido señaladas o acusadas, o sobre lo que hay requerimiento de captura, pues solo hay más o menos 6 personas detenidas. Pero bueno, su apreciación sobre este caso. Bueno, para comenzar sobre los capturados, creo que de una serie de órdenes de detención administrativa, que son las fiscales, que son órdenes reservadas, y hayan capturado solamente a 6 personas, da la impresión de que hubo algo de filtración en la institución fiscal. Muy pocas personas capturadas para tantas órdenes de captura, independientemente de que estén o no fundamentadas, que esa es otra cosa, sino simplemente la eficacia en la operatividad. Lo otro es el hecho de que
En este caso en particular, no pareciera ser que la Fiscalía haya fundamentado bien su acusación. Y lo curioso de todo eso es que el personaje principal contra quien se dirigen es el expresidente Funes. Y sin embargo, contra él específicamente es que aparentemente no tienen evidencias objetivas con relación a la participación de los delitos por los cuales se le está procesando. Y eso dicho de el fiscal precisamente encargado del caso. Entonces eso es un poco curioso, el hecho de que digan no tenemos evidencia objetiva de su participación o que lo vincule directamente en los diferentes tipos de corrupción y sin embargo estén pidiendo la detención judicial para efectos de activar la difusión roja y al mismo tiempo la solicitud de la extradición. Entonces es algo contradictorio, algo así como ejercer presión, la presión fiscal y la presión mediática, para que el juez acceda a la petición del fiscal, aun cuando no tenga sustentación la detención. Eso de que el mismo fiscal diga no tenemos evidencia objetiva es contradictorio con la misma detención administrativa, porque para fundamentar una detención administrativa o fiscal debe de existir los mismos elementos que para fundamentar una detención judicial, es decir, elementos de convicción suficiente sobre la existencia del delito y sobre la participación. Y luego viene el fiscal y dice, no tenemos esos elementos, pues entonces la detención administrativa está infundada y sin fundamento le están pidiendo al juez la detención judicial. ¿Usted vería o analizaría este caso en dos escenarios? Le pregunto, uno tendría que verlo, obviamente usted es abogado, ¿no? La parte estrictamente jurídica y la otra es de cómo se maneja en términos ante la opinión pública el caso, porque digo, con toda la información que se ha conocido, o por lo menos con toda la información que dio el fiscal general de la República en una conferencia de prensa que duró 2 horas y media, casi 3 horas, dio tanta información que, pues sí, o sea, parecería que en términos de opinión pública sí hay más convencimiento de que efectivamente entonces el expresidente Funes debe ir preso, pero bueno, por eso le pregunto, ¿usted lo hace, hay que hacerlos en dos escenarios? La evidencia objetiva, lo que sirve realmente para fundamentar los casos es uno, la parte jurídica. Y la otra, la parte mediática, sí, es más, en realidad desde antes de que se presentara este caso, la opinión pública ya tenía la concepción de que existían hechos de corrupción. Y específicamente se lo atribuían al expresidente, aún sin saber exactamente qué, pero sí la concepción, la percepción de hechos de corrupción sí ya existía dentro de la sociedad. Lo que ocurre es que no basta la percepción social como para que sirva de evidencia para probar en un proceso judicial. No estoy diciendo de que la gente está equivocada, no puedo saber si la gente está equivocada o no, eso se va a determinar al menos formalmente en el proceso, y aclaro formalmente porque no es que en el proceso judicial se descubra y se compruebe la verdad real, no, es la verdad formal, la verdad válida jurídicamente, que en muchas ocasiones se pueden probar hechos que no existen y viceversa, no se logran probar hechos que realmente existen. ¿Cuál sería, para concluir su participación un poquito y darle la palabra también al coronel, cuál sería la parte neurálgica o debilidad, digamos, que usted ve en esto? La debilidad que se lo logra ver según el planteamiento fiscal y el comentario del otro fiscal es el hecho de que pareciera ser que no hay un hilo conductor que vincule la salida, la toma de decisiones del dinero con las decisiones o actuaciones del presidente Funes. Esa vinculación es lo que pareciera ser que no. Doy un ejemplo. Que me diga, fíjese de que hay testaferros que tienen propiedades que son del señor expresidente. ¿Cómo probamos nosotros que hay testaferros? Para comenzar. Y el hecho de que nosotros probemos que es un testaferro no significa que el que está detrás sea el expresidente. Y en este caso, si la persona que supuestamente es testaferro dice, es que, claro, no puede justificar el dinero, entonces dice, no, es que fulano me lo dio. Pero si lo dice, debería de coincidir el dicho con la evidencia objetiva. Por ejemplo, si una persona, como tú dices, adquiere ese inmueble y lo adquiere en efectivo y no tiene la capacidad económica, o aunque la tuviera, no puede acreditar de dónde sacó ese dinero porque no hubo movimiento bancario, entonces hay una sospecha de que él ha utilizado un dinero de fuentes ilegítimas.
y ahí sí podría haber, con su declaración, de que hay elementos objetivos que puedan coincidir con la declaración del testigo. De acuerdo. Bueno, es digamos que una primera aproximación y vamos a tener que correr por cuestiones de tiempo. Coronel, ¿cuál es entonces su análisis, su reflexión? Obviamente usted no es abogado, ¿no? Y entonces tampoco espero una opinión jurídica en este caso, sino su valoración, su análisis de cómo lo ve entonces el caso particular. Quizás hacer una valoración de todo los acontecimientos que vienen gestando alrededor de la figura del expresidente Mauricio Funes. Recordemos que él inicia con $3 millones que él mismo declaró que buscó la forma de no declararlos de no declarar impuestos por ellos. Y él prácticamente estaba aceptando que había cometido un delito, que es el delito de no declarar impuestos. Que fue la parte inicial con la candidatura. Sí, los primeros $3 millones que recibe en el momento cuando Salume le otorga $3 millones. Sí, sí. Más tarde, Mauricio Funes recibe $4.9 millones de Taiwán, que nadie sabía que el presidente había recibido ese dinero hasta que el periódico digital, elfaro.net, lo hace público. Y esto tenía que ver con la presentación de su programa radial, que era Presidencia Funes, Buen Gobierno, y el programa que manejaba sábado a sábado el presidente de la República. Asimismo también la conformación de Polistepeque, una empresa de publicidad que tenía como objetivo acaparar toda la publicidad de las diferentes carteras de gobierno de la presidencia de Mauricio Funes, que prácticamente se constituía en un favor a uno de los emisarios que había sido prácticamente los que habían diseñado la campaña de gobierno. De la misma forma también, ya ahora cuando nosotros nos damos cuenta que el expresidente Mauricio Funes, que en ese momento es prófugo de la justicia, se le adjudica que él ha desviado cerca de $351 millones que tiene que ver en la compra de 14 propiedades, en pago de tarjetas de crédito, que tiene que ver con el pago incluso hasta de los impuestos que tuvo que pagar la empresa Polistepeque y viajes al exterior. Entonces nosotros nos damos cuenta que el expresidente buscó toda una forma para poder evadir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional la partida secreta. Es así como desviando cuentas, él puede entonces de esa forma pagar $216,000 para las tarjetas que tenía, las tarjetas de crédito que estaban a nombre de Wanda Pignato, de forma tal que a ella le resulta pagada su deuda. Se pagan $484,000 a Ada Michel, que incluía además el pago de 2 cirugías que se realizan en los Estados Unidos en una zona exclusiva llamada Beverly Hills. De la misma forma también dentro de la evidencia fiscal se encuentra que otra de las personas que estuvo conviviendo con él recibió $419,000 que sirvieron para compra de vehículos. Y lo más triste es que se haya otorgado casi $500,000 que tuvo que la empresa Polistepeque haberle pagado al Erario Nacional, al Ministerio de Hacienda, y que ni siquiera ese impuesto se pagó, sino que de la caja de la Presidencia de la República se tuvo que pagar. Al finalizar, se puede agregar también de que una cantidad de armas que había legalizado, faltando 10 días para finalizar su mandato, tampoco se conocían y que posteriormente sí sabemos que fueron compradas posteriormente a precio de $1, pero que eso no aparecía en su declaración patrimonial, con lo cual podemos decir que el expresidente Funes se convierte en una gran decepción nacional, y es lamentable que habiendo sido un caso tan sonado en el cual $350 millones de las arcas de los impuestos de los contribuyentes, hoy no veamos organizaciones de la sociedad civil, no veamos querellantes preocupados por recuperar $350 millones, que sí son dinero de acá, en contraparte a lo que vimos cuando fue procesado el expresidente Francisco Flores, cuando 10 millones que no provenían del erario nacional, pero sí se dieron golpes de pecho diciendo que eso había que investigarlo. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande para que podamos poner los salvadoreños los pies sobre la tierra y dejar pensar que los populistas no resuelven los problemas de los países, sino que por el contrario los han agravado. Ya, Ulises, a ver, ¿cómo se tiene entonces que abordar todo este caso?
si es que lo que se pretende es que quede debidamente fundamentado en términos jurídicos y que no vaya a quedar esto en el aire. ¿De qué va a depender? ¿Es que los jueces finalmente dependen de lo que lleva la Fiscalía o...? Los jueces fundamentalmente depende de lo que presente el fiscal. Es decir, los jueces tienen limitaciones legales y limitaciones en la valoración de la prueba que debe ser recolectada técnicamente, pero no puede ir más allá, y básicamente la investigación está a cargo del señor fiscal. Es decir, el señor fiscal actúa ilegalmente o deficientemente en la técnica, eso es lo que le va a llevar el material al señor juez, e independientemente de lo que la gente crea, el señor juez eventualmente al final puede tomar una decisión incluso que choque con las expectativas sociales, pero que se adecue a lo que le están presentando en la parte técnico-jurídica. Por eso es que yo digo que desde el punto de vista jurídico no se puede dar por supuesto o por sentado que las cosas que mediáticamente se dicen realmente han ocurrido. Son simplemente los señalamientos primeros, y cada una de estas cosas deben de ser evidenciadas jurídicamente. Pongo un ejemplo de evidencia objetiva, es decir, si le dicen a alguien, mire, fíjese de que todos los miércoles sacaban en bolsas de dinero tantas cantidades de millones del banco no sé cuánto, pues decir simplemente eso no se convierte en prueba, aunque socialmente ya la gente lo repita, han sacado en bolsas negras X cantidades de dinero de millones todos los miércoles. Es decir, no, para eso se necesita además que haya evidencia objetiva. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuál es la auditoría del banco? ¿Cuál es el flujo de ingresos, egresos? ¿Cuáles eran las existencias? ¿Qué justificación existía para que eventualmente alguien llegara? ¿A quién? ¿Con qué título? ¿Y a quién entregaban esa cantidad de dinero? Eventualmente hay cámaras que decían que si señalaban o no que X personas sacaba esa cantidad de dinero. Ese flujo de dinero realmente es algo que manejó el banco, etcétera. Es decir, lo que quiero señalar es esas cosas deben de probarse para que coincida con la declaración eventualmente de algún testigo. Caso contrario, la declaración de un testigo no podría ser prueba. Solo para cerrar este segmento, porque vamos a la pausa, y la parte entonces de individualización de y la delitos. Individualización tanto de acciones u omisiones de cada uno de los sujetos en cada uno de los delitos que le están atribuyendo. No simplemente contar la historia en términos generales, no. Debe de haber esa individualización, acciones u omisiones específicamente imputadas a cada uno y en cada uno de los delitos. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial. Les recuerdo a ustedes, en adelante tenemos habilitados 2 números de teléfonos, están apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Y el presidente puede decir Es un gusto que siga con nosotros. 2 números habilitados, pueden participar si lo desean, 2263-0023, 2264-9179. El coronel José Antonio Castillo, ex candidato no partidario, y también Ulises del Dios Guzmán nos acompañan en nuestros estudios en San Salvador. A ver, para ir concluyendo un poco con esto, porque me interesa que avancemos sobre el tema de ley de agua, a partir de la tensión que se generó el día de ayer, sobre todo, ¿no? Que creo que es importante otro tema que está ahí. Pero bueno, en el corte comercial estábamos hablando de que alrededor de todo esto, bueno, si se genera tanto morbo, suspicacia, ¿no? Ya uno en redes sociales, por ejemplo, mostraban las imágenes del edificio del Ministerio de Hacienda, una de las torres, cuando tomó fuego. Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y qué pasó? Y de repente entonces el ex ministro de Hacienda es nombrado como embajador de El Salvador en México, y ahora dicen, pues es que entonces le están dando fuero. Bueno, la verdad es que el incendio fue algo sospechoso y algo que nunca se investigó, o al menos nunca se aclaró, porque estamos hablando de un edificio que custodia o que contiene, aunque no sea custodiado, pero que contiene documentos realmente delicados. Aparentemente no existían extintores en un edificio de esta categoría con esa prestación de servicio. Aparentemente también los documentos importantes estaban probablemente botados. ¿Y cómo es que un cortocircuito tiene la capacidad de generar un incendio tan grande sin que evidentemente se den cuenta los empleados que estaban en ese momento? Entonces hay un montón de cosas ahí inexplicables, y a partir de ese tal incendio probablemente se perdieron una gran cantidad de documentos
originales que no sabemos si parte de esos documentos originales son los documentos que actualmente hagan falta. Sí, porque no hay un índice público, coronel, por ejemplo, que se conozca de cuáles eran los documentos, ¿no? O sea, no lo hay. Nadie lo conoce. Es que ni siquiera hubo un informe de qué fue lo que pasó. Claro. Sí, se mencionó de que parte de la información que se había quemado tenía que ver con la información tributaria, pero que manifestaron posteriormente que había respaldo electromagnético de eso, que no se sabe que sea cierto. Lo que sí es sospechoso. Ni se sabe qué fue. Y ni que lo originó, pero sí, claro, cuando ya el fiscal está diciendo que el ex ministro de Hacienda también está siendo investigado y que parte de esa investigación tenía que ver con documentación que podía estarse resguardando y que sea importante para este caso que se va a ventilar, entonces puede ser que tengamos ante una situación en la cual se haya extraviado información que en el futuro se requiera. Pero más que ello, ¿cuál es el papel que jugó la Corte de Cuentas de la República? ¿Cuál es el papel que jugó la Secretaría de Transparencia, que negó hasta donde le fue posible, intentó decir que no existían viajes o no tenía conocimiento de cuántas veces había salido el presidente de la República, que ahora con toda la información que tenemos, sí, ya sabemos la cantidad de viajes que se efectuaron, a qué países se efectuaron, quiénes acompañaban al presidente, familiares, amigos y todo lo que la información pública ha permitido conocer. Y es que toda esa información obviamente ha hecho ver en ridículo a las instituciones, ¿no? Porque cómo es posible que las instituciones no lo tuvieran, pero el fiscal tuvo acceso. Claro, el fiscal me imagino que tampoco nos va a decir quién le facilitó toda la información. Pero eso también es delicado, porque la fuente, el origen de las evidencias debe de ser legitimado dentro del proceso. Un abogado podría decirle de dónde sacó usted esa información, independientemente de que sea verdadera o no, pero la fuente debe ser legal, y una fuente ilegal, la prueba no solamente en sí mismo, sino que también el método de obtención de la prueba debe ser legal, y eso eventualmente le puede quitar el valor a la... realmente no estoy afirmando porque ni siquiera sé qué es lo que ha hecho, pero digo que la prueba en sí misma y el método de recolección de la prueba debe ser legal. Bien, vamos al teléfono, hay un televidente con nosotros, bájele volumen al televisor y la brevedad, por favor. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire, le escuchamos. Vamos a ver si nos está escuchando el televidente, si le vamos a pedir brevedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que se nos cayó la llamada, pero bien, entonces... sí, entonces en algún momento sí el fiscal tendrá que respaldar todo eso, ¿no? O sea, los defensores le pueden pedir desde dónde, cómo obtuvo la información, la documentación, etcétera, porque no es de cualquier forma arbitraria, porque no se pueden permitir formas arbitrarias o ilegales, porque eso eventualmente puede dar lugar a los fraudes procesales, y eso ya está regulado específicamente. Pero por eso es que digo yo y sostengo la legalidad y la técnica en la investigación es la base para el soporte y la eficacia de los resultados de los procesos. Ahora, mientras tanto, lo que sí está claro es que esto tiene un nivel de juzgación en términos de opinión pública muy fuerte, ¿no? Esto le mete mucha presión también al mismo fiscal y también a los tribunales, a los jueces. Sí, bueno, y con relación a la parte relativa a los viajes, recordemos también que en un cierto momento hubo una cierta presión, y no necesariamente por la parte de la corrupción que eventualmente pudo haber existido, si es que la hay, en los viajes en sí mismos, sino para poder determinar en cuánto tiempo o cuántos días estuvo fuera el expresidente Funes para poder calificar si la candidatura de la ahora presidente de la República era realmente prohibida o no, si estaba inhibido o no. Que es otro punto que ha generado mucha mucha suspicacia, porque dio la impresión que si no dan la información, entonces no se pudo detectar cuánto tiempo estuvo afuera y por tanto cuánto tiempo el entonces vicepresidente ejerció la presidencia y si estaba o no inhabilitado para ser candidato a la presidencia. Ahora, con la información existente, se podría llegar a determinar otra vez si ciertamente estaba habilitado o no para ser presidente. Perfecto. No, y agregar que Funes prácticamente pone muy en duda su credibilidad, en el sentido que cuando se da el accidente del Ferrari, él negó que venía en ese vehículo, posteriormente aceptó que venía de ese vehículo
y se desconoce si había tenido permiso para salir del país en ese viaje que no se conocía. También él negó... Un viaje que supuestamente hizo a Panamá. A Panamá, desde ahí que está regresando prácticamente en la madrugada. También negó de que él iba asilado para Nicaragua. Él dijo que iba como consultor. Entonces, cuando comienza a observarse una cantidad de mentiras que se gestan alrededor de una persona que significó la esperanza para un país, nos estamos dando cuenta de que toda esta entramada de mentiras viene a afectar la credibilidad del expresidente Mauricio Funes, sobre todo porque él había, alrededor de él se había creado un aura de esperanza para el país que posteriormente se viene al traste. La forma de cómo se negocia Polistepeque, la forma de cómo se pagan 100 millones de dólares por la construcción de un hoyo en la presa del Chaparral cuando solamente tenía el 5% de avance la obra y que los técnicos recomendaron que no se pagase. Toda esta cantidad, la forma en cómo se maneja la tregua, primeramente no se acepta, luego en Naciones Unidas se presenta como un logro del gobierno y posteriormente cuando se da una investigación fiscal se dice nos desvinculamos completamente de este tema. Toda esta serie de eventos le desfavorecen. De acuerdo, vamos al teléfono. Perdón, Ulises, cuando regresemos tenemos un televidente para aprovechar. De acuerdo. Vamos al teléfono, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Estamos al aire, buenas tardes. Vamos a ver si nos está escuchando. ¿Aló? Sí, estamos al aire, díganos. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Estoy hablando aquí de Santa Tecla. Sí, díganos. Los medios internacionales están diciendo que el fiscal no tiene pruebas contundentes sobre Mauricio Funes. Entonces todos los casos se le han caído porque es muy precipitado para hacer las acusaciones. Entonces yo felicito al ex magistrado que está allí con ustedes y creo que él está diciendo lo correcto, menos el señor ex candidato a diputado. Gracias. Bueno, perfecto, gracias por la opinión. A ver, ahora sí, Ulises, la opinión y responderle al televidente y también después el coronel. Bueno, yo lo que señalo y defiendo no es a ninguna persona, defiendo la juridicidad y la verdad y el tecnicismo con que se deben de manejar los casos y me parece a mí que es un abuso en ocasiones de que se utilice mucha presión fiscal y mucha presión mediática para impresionar o presionar a los jueces, porque esa es una forma de depredación, de degeneramiento de la acción fiscal, así como también de la decisión judicial. Y además, al final, eventualmente se caen los casos porque no logra acreditarse objetivamente y le echan la responsabilidad al juez, como que si el juez ha sido responsable de la investigación, cuando ha sido el fiscal el responsable de la investigación. Por ejemplo, en este caso de Polistepeque, que se menciona, que no sé específicamente si es uno de los casos ahí comprendidos en la corrupción, que creo que no, pero en estos casos hay que investigar, bueno, ¿hay licitación o no hay licitación? ¿Reúne o no los requisitos para que la licitación se le adjudique? ¿O simplemente hubo una adjudicación sin licitación? Todos esos elementos objetivos para poder demostrar eventualmente responsabilidad penal. Perfecto. Si no lo hay, entonces sí hay un problema, porque se quiere que en base a la presión se condene a alguien. Bien, ya le damos la palabra, coronel, porque tenemos otro televidente, recogemos las dos opiniones. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Le escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, estamos al aire, díganos. De Santana le llamaba. Sí, díganos, adelante. Sí, quería opinar sobre lo que ellos están diciendo de no defender a nadie. Sí, adelante. Díganos. Lo que pasa allí en este caso, que cuando hay un faltante de dinero, siempre tiene que haber una persona responsable. Esa es la mejor prueba y el mejor comprobante que puede haber para acusar a una persona. Si una persona es responsable de dinero, de dicho capital, es normal que esa persona es responsable de ese dinero, tiene que ser culpable, pues. Es la mejor prueba que existe. Sí. Bien.
Perfecto, gracias por la participación. Jurídicamente los niveles de responsabilidad son diferentes, porque puede haber responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial, responsabilidad penal, y en cada uno de ellos las circunstancias para probar es distinto, de modo tal que yo no estoy diciendo que no hay responsable. Primero hay que probar realmente que el dinero haga falta. Sí. Y eso requiere ya prueba técnico-científica, que es lo que digo. Claro. Por ejemplo, en el caso del Chaparral, si me dicen ahí que ahí hay corrupción, habría que verlo. Claro, es sospechoso qué cosa. Uno, que el nivel de avance, en ese momento se decía que la obra había más o menos andaba en un 35%. Aparentemente dijeron que iban a hacer una conciliación, un arreglo. ¿Por qué? Porque decidieron de que los arbitrajes los perdía el Estado, y como es altamente probable que el arbitraje lo vaya a perder el Estado, me declaro vencido de antemano y entonces hago un arreglo y pago 3 veces más de lo que vale la obra. Ahí ya es una cosa extraña. O la montaña se movió, que era lo que decían en su momento, ¿no? Sí. Que había... Aunque también quiero señalar en este caso, porque son cosas que parecen así como fabulosas, ¿va? Pero también hubo un dictamen pericial que decía que vio un cierto desplazamiento. Entonces hay que hacer la comprobación de la validez o la alteración de esos dictámenes periciales. A ver, coronel, para cerrar con usted. Y lo que tiene que ver prácticamente, y yo creo, yo le comprendo al magistrado Ulises del Dio Guzmán en el sentido de que lo que se debe buscar es todas las pruebas que vengan a ratificar la investigación y las declaraciones extrajudiciales que se tienen en relación a todos los casos en los cuales está relacionado el expresidente Funes. Sin embargo, sí hay una información ya adelantada en el sentido de que aquí se ha denegado información. Aquí información que tuvo que haber sido pública, oficiosamente pública, se denegó. Un ejemplo, cuando Mauricio Funes recibe de 4.9 millones de dólares de Taiwán, ese dinero tuvo que haber sido, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración de Donaciones, ser incluida en el presupuesto general de la Nación, y él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Tampoco se sabe cuánto ejecutó y qué no ejecutó. El Faro.net le pregunta, y ahí están los artículos del Faro.net, donde le está preguntando que cuánto está destinando para qué, y él le dice, no, en tu momento te voy a responder esa inquietud que tenés, pero todavía no te la contesto. Cuando es información, luego el papel, el triste papel que hace la Secretaría Transparencia, en el sentido de que tuvo que haber sido acucioso para investigar, sobre todo porque estamos hablando de un buen gobierno que se decía, entre comillas, que venía a hacer las cosas distintas. Y más el tema de corte de cuentas de la República, todos que siempre está presente estos ahí, ¿no? casos han venido a hacer que se fumen uno o en dos gobiernos, quizás unos 600 millones de dólares, mientras las familias pobres no tenían para las medicinas, mientras no se construían hospitales, mientras no se construían carreteras, mientras no se construía el Hospital Rosales, mientras pues los que decían que habían sido los adalides de la lucha anti la corrupción venían a llenarse las bolsas, y eso no es posible en este país. Bien, de acuerdo. Vamos a hacer la última pausa comercial. Vamos a ver si dedicamos los últimos minutos para ver el tema del agua, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo por el nivel de tensionamiento que está generando y que parece que eso va a continuar. Sobre todo porque en la Universidad de El Salvador han insistido en que van a continuar en las calles y que van a hacer movilizaciones en adelante. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, en 2 minutos más que nos tomemos para el caso Funes, porque les decía, ahí hay varios puntos, el tema de cómo en el país se está insistiendo mucho no en la presunción de inocencia, sino de la culpabilidad, decían ustedes, con este tema de los arrestos, bueno, pues no sé qué arresto domiciliario cuando parece que esa debería ser un poco la generalidad, no sé.
Lo que por pasa el es que tema hay de una presunción, contradicción. pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué todo el mundo a la cárcel? O sea, inmediatamente a la Porque cárcel. hay una contradicción entre la norma, el deber ser y la realidad. La norma dice, la Constitución dice, toda persona es inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad. Y los tratados internacionales suscritos por El Salvador dicen, la regla general debe ser que el procesado enfrente el proceso en libertad. La detención debe ser la excepción. Pero si se está Sin haciendo embargo, al revés. es al revés. Desde antes que se inicie el proceso, capturan a las personas en 90%, la llevan ya amarrada, la llevan vinculada con una montaña de documentación. El juez de paz naturalmente no tiene tiempo para revisar todo eso y es más cómodo para el juez de paz, o porque le es imposible hacer una revisión exhaustiva sobre los elementos objetivos de la existencia del delito o de la probabilidad de participación, y entonces termina decretándole la detención provisional a todos, confirmando en la práctica el hecho de que todo el mundo es culpable hasta que logre demostrar su inocencia. Sí. Coronel, ¿tenía alguna opinión? Oh, yo creo que con el tema queda cerrado en el sentido que han sido astutos para poder, ¿cómo se llama?, saquear las arcas del Estado. Lo que va a ser difícil para la Fiscalía va a ser armonizar toda la cantidad de pruebas, de testimonios, de los criteriados y de los testigos que abundan en el caso. Abunda caso de informaciones, personas que dicen específicamente que han visto muchas cosas, y bueno, esto se va a seguir desarrollando. Esperamos que al final la enseñanza que nos deje es que las instituciones del Estado deben de funcionar. Esto no habría pasado si funcionara una Corte de Cuentas de la República, claro, una transparencia, y todos los mecanismos que tienen que ver con el control. Ahora lo que nos queda como salvadoreños es no confiar en cantadores populistas que nos venden humo y que al final terminan siendo peor que lo que juzgan. Bien. Solo quiero salvar ahí algo de mi responsabilidad, porque dije, coronel, de que el expresidente Funes era la esperanza del país para algunos, ¿verdad? Pero habíamos otros que no estábamos ahí enajenados con esa idea que era la esperanza para el país. Yo no voté por él. Sí. Bueno, probablemente él creyó. Sí, se creyó. Él creyó. No, yo no. Entonces tiene más. No. Jamás. No, pues sí, pero como dijo que era la esperanza para el país. Para algunos, o sea, creyeron que era la esperanza porque vendieron claro. que viene la esperanza y que nacía el cambio. Sí. Pero en realidad era el cambio de la manera de vivir. Para un sector. Pasaron de vivir humildemente a vivir en grandes mansiones. Otro no, para... Entonces ninguno de los dos votó por Mauricio López. Estamos claros. Y Dios lo quiera. Que no era realmente la persona necesaria para el país en ese momento. Bueno, entonces tenemos 7 minutos rapidísimo. El tema del agua parece que es un tema que está agarrando bastante candela, ¿no? Ayer lo que vimos en el caso de la Asamblea Legislativa con las imágenes que mostramos también, es imposible, pregunto a ambos, dejar de ver este tema también que, digamos, si hay primero, si hay, ustedes ven que hay algún intento de privatización, y lo otro es si este tema también, qué tan alejado está de la agenda político-electoral de 2019. Mira, realmente para mí es algo gracioso, porque es un tema que estaba alejado, no estaba discutiendo, nadie estaba exigiendo nada, es un tema que al final debe de tratar, pero con una cosa seria. Sí. Pero en este momento nadie estaba haciendo ninguna exigencia del tratamiento de la tal ley de agua, menos aún de un proyecto que de repente viene Arena y lo introduce a la discusión. Entonces creo yo que es un tema gratuito, porque en esta circunstancia, en esta coyuntura, con esas características de ese proyecto, naturalmente que la oposición lo vislumbró como un intento de privatización del agua, y se ha venido haciendo el gran escándalo, que me parece una falta de visión estratégica por parte del partido, que si bien es cierto, en el caso de Arena, que si bien es cierto que deben de funcionar de modo independiente, pues el partido es uno solo y debe tener un objetivo, una estrategia, está una elección presidencial al frente, como para venir a lanzar a la discusión un proyecto del cual nadie estaba haciendo ninguna exigencia. Así que creo que le está faltando estrategia, y ahora vienen que se agrava más la situación con lo que ocurrió con el caso de la gente de la Universidad de El Salvador, y a su vez también que antes no le habían permitido tomar participación a la Iglesia Católica y a la gente de la UCA, cuando es algo realmente
que debe ser discutido con sectores importantes y de opinión, estudiosos. No podemos negar que la Iglesia Católica tiene el derecho de participar y emitir su opinión, que la UCA tiene el derecho si tiene posición, así como también otras universidades si la tienen. Las universidades que tienen estudios y posición deben de ser escuchadas, pero si le niegan esa posición, naturalmente que la gente entre en sospecha de qué es lo que pretenden hacer. Ya. Coronel. Bueno, manifestar de que el tema hídrico es un tema de mucha importancia para el país, que no se puede ver simplemente como un tema de campaña que fue puesto en el tapete de la discusión legislativa. No sé de qué forma se presenta. Esto es un tema que se venía estudiando de la legislación anterior. Habían 3, 4 propuestas, de las cuales una que probablemente pudo haberse visto que había algún indicio de privatización de agua, fue desechada. Pero sin embargo, sí también hay que manifestar que hoy se han exacerbado los ánimos de las personas, de estudiantes, pero nadie se pregunta también, ¿y qué ha pasado cuando hemos tenido un incremento del 300% del agua? Cuando el agua se desperdicia un 50% del agua en las tuberías, cuando la ANDA quebró en este gobierno y registra pérdidas, cuando a los consumidores les llegan facturas pero no les llega agua. Eso es lo que nosotros debemos de reflexionar. Si bien es cierto que el tema del agua es un tema preponderante, está amarrado con el tema del medio ambiente y de la reforestación. El que exista una ley de agua no le garantiza al Estado salvadoreño de que va a contar con ese recurso hídrico durante los próximos 100 años. Pero sí, si sembramos árboles, si comenzamos a hacer lo correcto en nuestro país, en esa medida vamos a poder recuperar el recurso hídrico que tanta falta hace, y no deja de verse que puede haber una manipulación, una exacerbación de los ánimos y que también esto haya sido utilizado con fines de campaña. Sí, dice Rafael Mengíbar, que habitualmente nos está viendo también, y bueno, ya lo hemos tenido acá en el programa, ¿no? Dice él que ya no tiene cabida la violencia por temas nacionales, hay maneras de protestar civilizadamente, más manipulación de masas en temas nacionales, debatir y proponer es la clave. Es que necesariamente se tiene que debatir porque deficiencias en el agua y otro montón de cuestiones y recursos o bienes y servicios, naturalmente que lo hay, pero no es a través de la imposición, de la bravura, de la fuerza, sino es que a través de la deliberación, de modo tal que si hay posiciones encontradas, deben de discutirse y deben de definirse cuáles son los objetivos que se debe de tener en este caso con relación al recurso agua, porque naturalmente que el agua es tan vital que si no, no nos morimos. Entonces debe de haber que garantía del servicio, de la permanencia, de las condiciones, de la accesibilidad al agua. Todas esas cosas deben de determinarse y discutirse, sin permitir que tampoco haya funcionarios públicos que se aprovechen de las instituciones y que por eso falta el agua, es demasiado cara, así como tampoco permitir que haya empresarios privados que se adueñen del recurso que es de la sociedad, que es del Estado, y que hagan feria con ese recurso que es de todo. Debe de haber un equilibrio, una finalidad. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, una hora siempre se nos hace corta, ¿no? Pero bueno, gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Gracias, William. Gracias, Ulises. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma conexiones, que descansen el fin de semana, se vienen los partidos del Mundial, el Día del Padre el domingo, así que felicidades a todos los padres que están acá en nuestros estudios, pero también a quienes nos están viendo. Saludos para cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Buenas tardes. Timing. ¿En qué momento usted dice, ahorita, démosle? Y después creen que con decir, no, es que no nos vamos a privatizar, solo vamos a... Y fíjese que hay una sentencia de la sala que es clarísima sobre el tema de inconstitucionalidad de privatización del agua. Y hoy todo el tema, si ayer todos eran los deseos que estuvo en el programa, el tema también ahora está alrededor de la...